parte de la Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, que ha tenido la oportunidad, el privilegio, la bendición de conocer y recibir lo más grande que sobre la haz de la tierra ser humano puede obtener. Hay muchas ambiciones y son muchos los que se esfuerzan y se sacrifican buscando, tratando, queriendo adquirir lo que le ha de proveer la felicidad. Pero sin Cristo nada podéis hacer. Bueno, vamos a la lectura de el pasaje bíblicos o los pasajes bíblicos que vamos a estudiar. Dice la Escritura que son la interpretación o interpretan las Escrituras. Vamos a entender cómo es que se puede realmente llegar a conocer lo que Dios nos ha dicho. Dice el tema: las Escrituras interpretan las Escrituras. La verdad central: la Escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios. El versículo que debemos recordar y aún más memorizar se encuentra en Mateos capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La lectura bíblica para aquellos que nos están viendo y nos están escuchando y que desean saber y tener la porción bíblica en la cual basamos el estudio de hoy. Comienza en el Salmo 78, 78, el versículo del 2 al 7, y luego nos trasladamos al Evangelio escrito por el apóstol Mateo, el capítulo 5, versículo 17 al 20. Luego viajamos a una de las cartas escritas por el apóstol Pedro, que es la segunda carta, capítulo 3, versículos del 15 al 18. Comenzamos con Proverbios, que dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron. No las encubrimos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas
de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. A fin de que pongan en Dios confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Pasamos al Nuevo Testamento y nos fijamos en Mateos capítulo 5, versículo 17 a continuación. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo de la tierra, ni una gota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de que arriba este fariseo, no entraréis en el reino de los cielos. Pasamos a segunda de Pedro capítulo 3, versículo 15 a continuación. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi todas sus escrituras, hablando de ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los filólogos e inconstantes fuesen, como también las cosas para su propia bendición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra el día de la eternidad. Amén. Padre, te damos gracias por este privilegio tan grande de permitirnos tener tu palabra y tener al Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y así conocerte y servirte. Gracias, Señor. En esta hora te presentamos la himnología, los cánticos, las alabanzas, son para tu gloria y para tu honra. Te los presentamos, Señor, porque tú eres digno, que nos postremos, que te adoremos, que te glorifiquemos. Padre, bendice a nuestro hermano que nos va a dirigir y a los hermanos que nos acompañan, Señor, con sus voces y sus instrumentos. En tu nombre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nuestro hermano Manuel con nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.
viendo a través de la televisión, ¿verdad? Y espero que tanto nosotros como ellos nos gocemos delante de Dios cantándole alabanzas. Y vamos a cantar esa alabanza que lleva por título Jehová le dijo a Moisés. Gloria a Dios. Quiero cantar una linda canción a aquel hombre que me transformó. Gloria a Dios. Santo Jehová.
continuar dando lectura desde el versículo 8 hasta el 13. Cuando lo tengan, lo pueden saber con manos. Capítulo 10 de Romanos, versículo desde el 8 hasta el 13. Amén. Santo, aleluya. Bendito Dios para siempre. Mi alma te alaba, Jehová. Y la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia de judío y de griego, porque él mismo que es el Señor de todos, rico es con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo podemos invocar dándoles alabanza a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Alma mía alaba a Jehová, alma mía alaba a Jehová. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, lo aceptamos personalmente, ¿verdad? Pero tiene que llegar ese momento en que tenemos que declarar que Él nos salvó y que le estamos sirviendo en espíritu y en verdad el resto del tiempo de vida que nos quede aquí en la tierra. Yo acepté al Señor en casa. Una noche en un cuarto por allá para un octubre de 1973 me tiré de rodillas después de haber venido, de haber visitado a una espiritista. Y como la espiritista no pudo hacer nada, se lo dejó saber, pero allí en el cuarto me tiré de rodillas y le dije, Señor, si verdaderamente tú existes y tú cambias mi vida, yo te prometo servirte el resto de vida que me queda aquí en la tierra, y hasta este momento, con problemas y sin problemas, lo he venido haciendo. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Santo. Y vamos a pedirle al hermano que pase para que recoja la ofrenda. Santo Dios. De
Vamos de inmediato a la palabra del Señor. Nuestro hermano Herreras no ha podido estar con nosotros, pero lo que hacemos es comprometernos a orar por él y a pedirle al Señor que lo fortalezca y que pueda pronto ser restablecido. También tenemos una petición de un caballero llamado Guillermo Jaramí, quien está hospitalizado en el St. Vincent's Hospital, y nos han pedido que oremos por él y que además le visitemos y le hagamos saber que el amor de Dios excede a nuestro conocimiento. Así es que recuerden a nuestros hermanos en sus oraciones. Vamos a entender que la serie de estudios bíblicos que hemos tenido y que continuaremos por algún tiempo es con el propósito de hacernos ver y entender la importancia de conocer y vivir la palabra de Dios. Somos bienaventurados, he dicho muchas veces, que el Señor ha obrado, que le hayamos conocido, que le hayamos recibido. Pero además de eso, Él nos ha provisto la palabra. Hay muchos países, hay muchas naciones donde se prohíbe la publicidad de la palabra del Señor. No se permiten Biblias para que las personas las puedan adquirir y leer. Porque hay naciones que tienen lo que se llama la religión del Estado. Y en esas naciones no hay libertad para que se enseñe o se predique lo que ellos considerarían otra religión. Aún en lugares que generalmente, predominantemente, se llaman cristianos, no hay la libertad para alguna otra, diríamos, grupo que no esté de acuerdo con la religión que se ha establecido y proclamado en el Estado, en esa nación. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. Y es lamentable que ni aún los creyentes lo aprovechan, no lo atesoran, no lo disfrutan. Y es posible que a medida que vaya pasando el tiempo, se vayan cohibiendo, se vaya legislando, bien sea estableciendo leyes que pueden afectar no solamente el cristianismo, sino el evangelio, el que se predique
y el que se enseñe el Evangelio. Porque hay algo muy importante. Los cristianos son denominados por todas aquellas personas que en una forma u otra aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, dentro de ese cristianismo que ellos profesan, se han introducido enseñanzas, conceptos tradicionales o tradiciones, y eso, cuando usted estudia la palabra, usted descubre que aunque predominantemente se llaman cristianos, pero es un cristianismo que ha introducido ciertas enseñanzas y, como dije, conceptos que afectan bíblicamente, bien sea que violan el concepto de lo que realmente se establece en la palabra, que debe de ser el cristiano. En los Estados Unidos, al presente, en la Constitución, se le da el derecho a los ciudadanos a tener libertad de religión y de culto. Yo tengo el privilegio de tener una copia exacta en inglés y en español de la Constitución y Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Tuvimos el privilegio que cuando se hizo esta edición, los que formaban el comité de traducción y de imprimirlo, vinieron a nosotros. Y consideraron y creyeron darnos la oportunidad, porque se celebraba un aniversario de la Constitución, de la Independencia y la Constitución. Y cuando usted tenga tiempo, va a poder ver la firma de muchos hermanos de nuestra congregación. Ya cuando tenga tiempo, pues va a poder leer y ver que muchos hermanos tuvieron el privilegio de firmar en esa ocasión la celebración de la independencia. Pero lo más importante es que podamos conocer los derechos y los privilegios que nos acredita la Constitución. Lamentablemente, y con todo el respeto que le debemos a quienes llegan a la nación, pero también traen su religión. Entonces, ellos quisieran
que la nación nuestra adoptara parte de lo que ellos consideran importante de su religión. Entonces se nos está formando un conflicto muy serio, muy grave. Por ejemplo, antes, aunque fuera una oración general, en los salones de clase, en las escuelas, se hacía una oración. Sabe que la mayor veces de los juramentos que se hacen en la corte, que se hacen los oficiales, para los oficiales de gobierno, aún para la Corte Suprema, el presidente, el Senado, el Congreso, es sobre la Biblia, que se comprometen a poder vivir y hacer conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pero muchas de esas situaciones o asuntos han sido eliminados. Algo que tal vez muchos de ustedes saben, pero es que en los Estados Unidos la nación fue fundada por un grupo de cristianos evangélicos, y que por eso cuando usted lee la Constitución encuentra que Dios se le reconoce. Y si usted ve las monedas, el dinero, usted encuentra la declaración en Dios que confiamos en God, we trust. Porque los primeros que llegaron fue buscando libertad religiosa. Y ellos, al llegar, quisieron que los grupos que se iban formando tuvieran el conocimiento. Otra cosa importante, la mayoría de las universidades más antiguas en los Estados Unidos, Harvard, Yale University, Princeton University, y muchas otras universidades aquí en los Estados Unidos fueron fundadas por ministros cristianos evangélicos. Todavía Yale es una de las que sostiene la escuela de teología. A mí se me ofreció hacer un doctorado en la escuela, en Yale, en el departamento de teología. No lo acepté por varias razones, pero no es... Lo que yo quiero que tú entiendas es qué beneficioso es tener la palabra de Dios. Quisiésemos que toda familia que nos está viendo y escuchando, o si pudiésemos proveerle una Biblia, pero no solamente para
guardarla, no solamente para protegerla, que el nene no la vaya a estropear o ponerla en un lugar donde nadie la pueda alcanzar. No. Usted nota en la porción bíblica de hoy, Dios dio la palabra. Dios le dio a los israelitas la ley para que ellos no solamente la recibiesen en el momento en que se les daba, sino que sacasen tiempo y sentaran a sus hijos y le explicaran, le enseñaran. Querían que sus hijos, Dios quería que sus hijos perpetuaran el conocimiento de Él. Entonces, los hijos se lo pasasen a los nietos a los bisnietos, bisnietos a los chonietos, tataranietos y bisnietos, chonietos. Entonces, que el conocimiento de Dios no desapareciera. Está desapareciendo. Está desapareciendo. Porque en los hogares hay tiempo para ver la televisión. Hay tiempo para que los niños jueguen con los distintos juguetes y distracción que hay en la televisión, pero no hay un momento para sentarse y decirle: te voy a leer lo más grande, el libro más importante que se ha escrito y que tú puedes tener. Es el libro que te provee lo que no vas a encontrar ni aún en los grados académicos. Es bueno que estudien, es bueno que lleguen a tener profesiones, pero que tengan la palabra. Vamos al texto bíblico que tenemos para hoy. El tema es las escrituras que interpretan las escrituras. Y usted se preguntará, pero ¿y cómo es eso? Porque la mayoría de las veces, que en muchas ocasiones, usted recibe una carta, o usted recibe un documento, y encuentra que tiene algunas palabras que necesita cuidadosamente no solo leerlas y saber la pronunciación, ni conocer la ortografía, cómo está escrita, de qué letras se compone. Usted tiene que aprender y saber cuál es el significado de la palabra, y en el momento en que se presenta o está, cómo se aplica, cómo se interpreta. Entonces, Dios, ya sabemos que cuando hablamos de las escrituras estamos hablando de la Biblia. Biblia. ¿Sabe por qué se le llama Biblia
a este compendio. La palabra Biblia viene del original en griego. En griego. Latín biblión. En griego es Biblia, que se deriva de biblioteca. Biblioteca. Entonces, la Biblia es una biblioteca, porque está compuesta ¿de qué? 66 libros. De 66 libros. Hay 39 en el Antiguo Testamento y el resto en el Nuevo Testamento. Tiene varias divisiones que, por el contenido del libro, es que se clasifican. Por ejemplo, el primer libro, ¿cómo se llama? Génesis. La palabra Génesis implica principio. Ahora, en el Génesis hay muchas cosas que si Dios no se las hubiese revelado por medio del Espíritu Santo a Moisés, no se supiesen. Hay otras que Moisés las recibe de aquellos que, como les mencioné, que fue el propósito de Dios, las fueron transmitiendo de generación en generación. Otras de las cosas que mayormente en Génesis fueron vividas por Moisés también. Porque Moisés nace ¿dónde? En Egipto. En ese tiempo habían pasado, ¿sabe cuántos años? 400 años. Desde que Jacob llegó a Egipto con 66 o 68 personas. 70. Ok. Personas. Se estableció en la parte de Gosén, donde desemboca el río Nilo en el Mediterráneo. ¿Por qué se ubican en ese lugar que era el más fértil y productivo de todo Egipto? La razón era porque el faraón que estaba en el tiempo de José sabía que la familia de José, su oficio eran pastores. Entonces, él quiere agradar a José porque José fue un instrumento usado por Dios de una manera tan especial que le dice: José, yo quiero que tu familia que viene y que va a tener ganado, pues que tenga la parte más
fructífera en el sentido de que era la más, la vegetación. Entonces, llega allí. Pero voy a avanzar porque después de eso viene el Éxodo. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros? Pentateuco. Penta es griego. Es griego. El número 5. Si usted escucha a un griego que le dice no, porque Penta estaban reunidos. Le está diciendo 5 estaban reunidos. Teuco, de Deuteronomio. Pentateuco. Teuco se deriva de ley. Por eso se llaman los primeros 5 libros de la ley. Después vienen, no puedo, mire, este es el problema. Pero después vienen los libros históricos. Desde el Éxodo, que terminan con Nehemías, Esther. Los históricos. Después de los históricos vienen los poéticos. Job. Comienzan con Job. Porque Job es un libro escrito, tiene un nombre en la gramática, pero ahora no me acuerdo, pero ligeramente, es un libro escrito poéticamente en la literatura. Uno de los libros más sobresalientes son los Salmos. Los Salmos. Los Salmos están compuestos en varias categorías o formas, porque hay salmos que son en sí poesía. Hay salmos que son en sí cánticos. Y hay salmos que son acrósticos. Por eso es que el Salmo 119 es tan extenso. ¿Por qué? Porque de cada letra del abecedario hebreo se hace una estrofa. Yo no le voy a dar ahora clase de gramática porque cogería el tiempo que debo de la lección. Pero entre los poéticos está Proverbios. Está Proverbios. Y es parte de la lección. Que dice: abriré mi boca en proverbios. Déjenme darle algunos significados, porque cuando hablamos de proverbios es muy necesario saber qué son los proverbios. Los proverbios tienen una multiplicidad de propósitos al componerlos y sobre todo al expresarlo. Ustedes saben, porque en el lenguaje, en el español, la expresión proverbio se traduce
refrán. Pero cuando hablamos de un refrán, depende del propósito por el cual se dice. Puede tener o es realmente una verdad, pero cómo se dice y se aplica esa verdad. Bueno, déjenme ir ligeramente porque, como le dije, bíblicamente, porque común y frecuentemente ustedes saben lo que son proverbios. Ustedes los muchos de ustedes de vez en cuando los hablan. Y yo le he mencionado algunos. Por ejemplo, los comunes. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. El que a buen árbol se acerca, buena sombra le cobija. Las malas costumbres o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esos son proverbios que escuchamos, pero bíblicamente también hay proverbios con el propósito de proveernos sabiduría, con el propósito de ayudarnos a entender que hay unas reglas de moralidad. ¿Saben lo que es la moral? La moral está constituida por el concepto creado por los grupos que conviven en convivencia. Pero hay una moral que es establecida por Dios a través de su palabra. Bien sea, en la palabra, en la Biblia, Dios establece el modus vivendi, latín, pero puedo traerlo. Es el modo de vida. Entonces, en la palabra, Dios establece la moral. Y la moral que Dios establece es que Él establece un modo de vida que tiene un nivel superior a la inmoralidad. La inmoralidad es lo contrario a la moral establecida por Dios. Muchas familias tienen una moral de un nivel elevado. La crianza, las enseñanzas que le han impartido a sus hijos, que es el propósito de Dios, a través de este estudio que estamos teniendo, el que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. Posiblemente, como he dicho en otras ocasiones, no quiero justificar ni libertar de la responsabilidad, pero siendo que vivimos en esta nación
y posiblemente pasa en todas las naciones. Cuando llega a cierta edad, el hijo tiene unos derechos que innatamente le provee la misma Constitución y las leyes de los estados y los municipios donde viven. Que después, por ejemplo, aquí en el estado de Connecticut, es considerado mayor para ser después de 16 años. No tiene derecho a voto, pero tiene derecho a voz. A los 18 años sí tiene derecho a voz y voto. Antes tenía que llegar a los 21, pero mucho más. Para ser adulto reconocido tenía que tener 25. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido influenciando y exigiendo, han ido bajando. Y hoy en día, pues, como le dije, un joven tiene ciertos derechos y ciertos privilegios. Pero ligeramente, un día de esto hablamos de lo que significan y son los proverbios. Después de los proverbios están los profetas, después de los poéticos, profetas mayores. Le he dicho que no es por la edad, sino ni tampoco por la intensidad de la longura de la profecía, sino por el escrito, que es más limitado que los otros que escribieron mucho más. Y por eso se llaman profetas mayores. No tiene que ver nada con la edad, sino por lo mucho que escribieron. Después están los profetas menores, tampoco es por edad, ya le dije que es por lo poco que escribieron. ¿Termina con quién? Malaquías. ¿No? Malaquías es el último libro. De Malaquías a que nace Jesús, ¿saben cuántos años pasaron? 400 años. Fíjense ustedes cómo, si tú observas la forma de Dios obrar, fíjate que están los israelitas 430 años en cautiverio. Desde que se cumple en el último profeta, Malaquías, hasta que Cristo aparece, son aproximadamente los 430 años. Nosotros casi siempre decimos 400 años. Pero yo le he dicho que la fecha de nacimiento de Cristo no es en la fecha, la fecha que nosotros celebramos. Déjeme cambiar a la realidad. La fecha que nosotros celebramos no es la fecha correcta del tiempo cuando Él nació. Pero vea usted, vamos a dejarlo que pasaron 400 años, pero ¿cuántos años vivió Él?
vamos a decir, de 30 a 33. Yo creo que tú observes, Dios levanta un libertador, habiendo cumplido con Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a estar cautiva por los 430 años. Y que después de los 430 años, Él le enviaría un libertador, y ese es Moisés. Ahora, fíjate cómo se cumple que después de los 400 años, que se llama el túnel profético, Cristo aparece. Pasan 30 años y Él muere. Ya no para la libertad de un pueblo, para la libertad universal. Fíjate cómo la Biblia, la Escritura, porque eso es lo que se hace énfasis. Déjenme ligeramente avanzar. Entonces, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. A través de los años y de los tiempos antiguos, Dios ha levantado personas. Dios, como le dije, levantó en el tiempo de Israel. ¿Cuántos que le estuvieron al tanto, interesados, viviendo y comunicándole a otros las enseñanzas, las cuales hemos oído y entendido que vuestros padres nos las contaron? Mire, mi hermano, en mi hogar, en mi casa, había esa ley. Mi mamá, que desde antes de yo nacer se había convertido, estableció que había que leer la Biblia antes de irme para la escuela. Que tenía que orar y no de pie. Tenía que orar de rodillas. Y no 5 minutos. Mínimo 15 minutos. Y eso eran los 7 días de la semana. Eso no era cuando me pareciera, cuando pudiera o quisiera, ¿no? Había que orar, había que ayunar, había que leer la Biblia. Tan al extremo que cuando ya yo tenía de 10 a 12 años, yo era maestro. Tenía por allá lejos de mi casa, iba a un sector a dar clase a un grupo de niños que se reunían. Y los vecinos decían, pero mire ese niño, dándole qué clase a esos otros niños. Pero cuando el niño iba y le contaba la historia de Elías, la historia de David, la historia del pródigo, y le decían, y hemos aprendido, Él nos enseñó que hay que buscar a Dios. Sé que el contenido aquí es, no las incurrimos a sus hijos cuando
a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Yo he tenido el cuidado, y ahí hay uno de mis hijos, y posiblemente algunos otros me están escuchando, de no contarle las travesuras que yo hice. Pero de vez en cuando le cuento las cosas que Dios ha hecho conmigo. Me siento y así ligeramente yo estuve para morir en mi cama. Sí, la sacaron del cuarto, la pusieron en la antesala de mi casa, pusieron un plato así profundo de los que sirven sopas o caldo, lo que sea, para que los últimos y primeros que me vieran depositaran una moneda para comprarme la corona cuando yo me muriera. Yo estaba para morir. Apareció un hermano que iba para su trabajo, que su oficio era cortar caña, muy simple, muy sencillo. Y como a mí me estaban velando día y noche, él aparece y le dijo a mi mamá: hermana Rosa, yo iba para el trabajo, pero sentí entrar y si me permite, oro por el nene. Yo le digo: ay, sí, hermano, ¿cómo no? Sí. Habían orado otros y él oró, se despidió. A la media hora yo desperté de la coma en que estaba, despierto, y pregunté que qué hacía esa gente a esa hora en mi casa. Me dijo: es que tú estabas muy enfermo. No me dijo: y creíamos que te ibas a morir. Pero es que tú estabas muy... Mira, habían ido aún de Estados Unidos, que ya tenía gente aquí. Habían ido. Y cuando llegaron, ellos iban preparados para el funeral mío. Y Dios me levantó. Nunca más me he enfermado al extremo de haber estado en peligro. Nunca más. Hubo un accidente aquí en Pensilvania, estuve predicando en una convención. Hubo un accidente, los que me golpearon a mí, 2 de ellos murieron. Los otros los tuvieron que abrir el auto con la sierra, los bomberos, para sacarlo. Yo salí del auto, el State Police viene, la policía estatal viene, pregunta, y el chofer de este otro auto, el conductor, le digo: mire, aquel que está allí parado. Yo: pero ¿cómo va a ser? Fue y quería que me botara en el piso, en la grama, porque que yo estaba en shock. Le dije: no, yo estoy bien. Pues ¿sabe qué? Me llevan al hospital forzado. Cuando llega al hospital, tú sabes que le quitan todo a uno y le ponen la cotona, la bata. Pues cogió mi ropa y la puso así en un guardarropa que tenía. Cuando llegó el pastor, que creyó que yo estaría con mis piernas despedazadas y todo, me miró y me dijo: ¿y qué pasó? Le digo: fíjate que tanto tiempo que llevo aquí, los doctores se han ido a atender a los que me golpearon, a los que chocaron,
Y me dice la nursa que tengo que esperar, porque aquellos sí que están graves. ¿Sabe lo que le dije al pastor? Dije, mira, ahí está la ropa, tráemela, que nos vamos. Sacaron la ropa. Él dijo, pero yo no toco, yo no me meto en esto. Me vestí. Y le dije a mi familiar que tenía especial, venme a buscar que me voy. Pero seas tenido, no, me voy. Llegué ahí al hospital, al Bridgeport. Nyerson, que era un neurólogo, me examina y me dice, tienes en la parte de arriba, en la cervical, tienes 3 vértebras que no te pueden tocar. Y no puedes dejar que nadie te las toque porque te puedes quedar paralítico. Tienes en la espina dorsal abajo 3, que tampoco te podemos operar. ¿Sabe que en esa semana yo tenía un compromiso en Guatemala y me fui a Guatemala? ¿Sabe lo que me dijo Nyerson? Yo no soy responsable. Deja dinero suficiente para que regrese de inmediato o yo te vaya a buscar. Era un judío que se hizo amigo mío. Te veo, pues yo no quiero que nadie te toque, te quedas paralítico. Estuve predicando aguantado así, tal como estoy aquí ahora del púlpito, la gente siendo sanada y testificando y yo aguantando el dolor. Regresé. Una noche mientras predicaba aquí, allá había una baranda. El poder de Dios me toma, caigo, salgo corriendo, llego allá. Cuando llego allá, digo, ay, si yo tengo la espalda lastimada, ¿qué yo he hecho? En ese momento el Espíritu de Dios me dijo, te he sanado. Entonces regresé glorificando a Dios. Y hasta que no me caí de ahí, de cadera, que pensaban que me iba a quedar paralítico, me empataron la espina dorsal. Y cuando el doctor me examinó, me dijo, oye, ¿pero qué te ha pasado? Pero ¿por qué? Dice, si parece como si no te hubiese operado. No padezco de mi espalda, yo hago ejercicio 3 veces a la semana con lo que se llama pesaditas. Y hasta este momento los doctores me examinan y me preguntan qué yo como, qué yo hago. Y le digo, no, esta semana pasada me examinó del corazón. Y me dice, pero usted no tiene nada. Quería que yo le dijera que tenía algo, no tengo nada. Cristo cumplió las Escrituras al pie de la letra. Él dijo que ni una tilde, ni una jota de lo que él sabía y conocía del Antiguo Testamento, él no pasaría por alto. Un tilde, una jota, son signos en el hebreo.
Nosotros en la gramática tenemos el acento, tenemos la coma, tenemos el punto, y yo no sé cuántos de ustedes de vez en cuando se les olvida poner el punto, poner el acento, poner la coma. De igual manera leemos sin hacer la excepción de lo que es la coma, del apóstrofo, los signos de interrogación y todo eso. Se nos pasa. Cristo declaró y dijo que Él no dejaría que ni un tilde, ni una jota, ni el acento, ni la coma, ni nada, sin cumplir la palabra. Sin cumplir la palabra. Desde luego, hay algunas de estas palabras que usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo ilumine. ¿Por qué? Porque fueron escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo para que escribieran conforme a como el Espíritu le indicaba que escribiesen, sin que cometieran errores. Y cuando algunas personas leen la Biblia, a veces por no conocer ni saber el contexto, usted lee el Nuevo Testamento, tiene que saber que es el cumplimiento de la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, el contexto es, usted lee aquí, no entiende, trate de ir al Antiguo Testamento y va a encontrar, por ejemplo, Isaías, capítulo 53, para hablar ligero, para terminar. Cuando usted lee Isaías, capítulo 53, aparentemente Isaías escribió para su tiempo y para unas circunstancias y situaciones que estaban pasando en Israel y que iban a ser llevados cautivos. Pero sin embargo, no era así. La Biblia tiene profecías de doble referencia, refiriéndose en el momento o en un tiempo no muy lejano, se está refiriendo a un tiempo y cumplimiento que aún los profetas no lo iban a ver, no lo iban a vivir. Entonces, cuando tú lees la Biblia, no te puedas limitar inmediato a lo que lees. Si no lo entiendes, gracias al Señor, que los que hoy están dándonos, traduciendo y escribiendo, nos dan lo que es la referencia, que si tú lees en un capítulo, encuentras donde te dice que se habla en otro lugar. Eso se llama referencia. Pero también está el contexto. Siempre que leas, comienza en el principio. Porque a mediato el texto que te va a llamar la atención tiene la explicación o abajo o arriba. Eso se llama contexto. Y se puede encontrar en alguna otra parte de la Biblia. Pedro le escribió en un tiempo que todavía todo
Biblia o el Nuevo Testamento no se había escrito. Pero Pablo sí había escrito parte. Pero ¿qué sucede con Pablo? A Pablo, la mayoría de los judíos que se habían convertido no lo querían aceptar. También la mayoría de las iglesias tenían en sí el conflicto de aceptarlo como apóstol. ¿Por qué? Porque Pablo no estuvo en el círculo del apostolado que estuvo con Jesús y que Jesús llamó. Por eso él dice, a mí como un abortivo. Y Pablo Jaleca, que quien le habló a él en camino a Damasco no fue un ángel. Pablo Jaleca, que fue el mismo Señor Jesucristo. Pero Pablo tenía una educación. Él era, en cuanto académicamente, el más educado de todos los escritores. Era él. Entonces, cuando él escribe como una persona en tres formas. Primero, Pablo es que escribe en ese nivel intelectual que él había conocido de Gamaliel, quien había sido su profesor. Segundo, Pablo había tenido que ser miembro de lo que se llama el Sanedrín. Tenía que haber sido miembro del gobierno de los judíos en ese tiempo que crucificaron a Cristo. Y que él fue el que dio la orden de matar a Esteban. Tan así fue que él ordenó que para verificar que lo habían matado, la ropa de Esteban se la trajeran a él. Entonces, la iglesia primitiva en su comienzo, ¿sabe cuánto tiempo estuvo Pablo sin visitar la iglesia? ¿Se puede imaginar? 17 años. ¿Sabe dónde estuvo en 17 años? En Arabia. En esos 17 años se llevó los libros, los pergaminos, los libros, y se llevó varias cosas. En ese tiempo Dios se les reveló. Y cuando él llega y se encuentra con la comunidad entonces cristiana, él comienza a hablarle de cómo se interpreta lo que en el Antiguo Testamento estaba profetizado a lo que había ocurrido con el ministerio de Jesucristo. Pero no solamente eso. Él les habla de eventos del porvenir que no los entendían. Y el mismo Pedro, ¿por qué? Porque Pedrito, ¿qué había sido Pedrito? Un pescador. Pedrito no había ido a la universidad que ha ido Pablo. La mayoría de los apóstoles no habían sido, algunos habían estudiado contabilidad. Mateo era contable,
y otro más, pero vamos a dejarlo porque ya no vamos. Entonces, el apóstol Pedro le dice, tengan cuidado, porque vienen muchos que interpretan y mal aplican, y lo que hacen es confundir. Principalmente dice lo que escribió Pablo, que eso es profundo. Dice, yo mismo necesito la guianza y la dirección de Dios para entender lo que él escribió. Pero dice, pero creo que es de Dios. Ahí está el secreto. Creo que Dios es quien lo está usando a él para escribir. Acéptenlo. Recíbanlo. Bienaventurados nosotros. Algo, nadie sobre la haz de la tierra podrá alegar y exigir y demandar a nadie, incluyendo a la iglesia, que tiene la misma inspiración que tuvieron a los que Dios usó. Pero usted puede ¿qué? Pedir ¿qué? La iluminación. Usted puede pedirle a Dios que le ilumine el entendimiento para que cuando lea, entienda. Póngase en pie que nos vamos. Hermanos, quiero que realmente, pues, en sus oraciones personales, privadas, como usted lo hace, ore por este sistema, programa que estamos llevando a cabo. Ore por los hermanos que nos ayudan en la adoración. Es de tener que hablar con los que dirigen también. Ore por los hermanos que nos dan los estudios. El hermano Herreras no va a poder por algún tiempo por su condición, pero vamos a estar orando por él y pidiéndole al Señor que lo fortalezca. Pero hermanos, cada vez que tenemos un programa, que tenemos este culto, los martes, hermanos, más de 6,000 personas están observando, están escuchando, están recibiendo cómo Dios lo ha hecho. Posiblemente mi deseo era poder viajar al mundo entero. Y en una ocasión alguien me profetizó eso, que yo viajaría y llegaría a lugares, pero hemos estado llegando. En el mes llevamos más de 30,000 personas. Aquí en el sistema local, a veces el máximo que hemos llegado creo que es a 200 o 300. Pero en otras partes estamos llegando a miles de personas. Alicia Echeverría, en Nicaragua, quiere ser salva. Giselle Irizarry de Cincinnati, aquí en Estados Unidos, quiere salvación.
Peggy Ramírez de Puerto Rico. Ya quiere que el Señor le ministre a ella y a su familia. Jenny Chorrer de Caracas pide salvación. Mire qué bueno. Aide Castillo, pero es de Cuba. Tiene y pide una oración especial. Como le dije el domingo, 7,000 personas vieron y escucharon nuestra programación. Y es muy importante que los hermanos se interesen y que puedan asistir y respaldar espiritualmente y financieramente. Le agradezco al hermano Pizarro, quien se acercó y me dijo: pastor, ¿a dónde y cómo doy mi cooperación para el equipo que necesitamos en la oficina de la escuela dominical? Vamos a establecer una recepción, porque estamos teniendo gente que nos están llamando y algunos yo les contesto, a otros no les he podido contestar, pero la hermana Mirta quiere que abramos una oficina abajo y hay hermanos que están cogiendo consejería. La hermana María Romero, Mercedes, si usted quiere unirse a las clases de consejería, la damos los miércoles de 7 a 8, no más. Pero si hay un grupo que venga más temprano, a las 6, yo estoy aquí, a las 6. Estoy a las 5:30, pero a las 6 podemos comenzar y dar una clase de consejería. Y se le va a acreditar a los que la cogen y la terminen, se le va a dar un certificado de capellán acreditado por la universidad, que usted va a poder presentarse en cualquier institución o lugar para ministrar. Va a poder, con la certificación que le vamos a dar, porque vamos de parte de la iglesia a organizar un grupo de capellanes que puedan asistir a hospitales, cárceles y lugares donde sea necesario. Padre, te damos gracias en esta hora y te presentamos a estas vidas que quieren recibir a Cristo como Salvador personal. Gracias, Señor, porque en esta hora tú perdonas todos sus pecados y les provees, Señor, una nueva experiencia, el nuevo nacimiento. Le impartes poder para vencer toda tentación que quiera afectar su vida y relación contigo. Las peticiones especiales te las presentamos, Señor, y creemos que tú las has de contestar. Gracias, Señor. Amén. Amén. Un día de esto vamos a escuchar a Amparo, que tiene un testimonio poderoso. Y el pueblo de